Mi nombre es Gloria Álvarez, soy una politóloga guatemalteca que el año pasado dio un discurso en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza, España, oponiéndome a los populismos de Latinoamérica. Y ese video se volvió viral, lo vieron más de 6 millones de personas en América Latina y me empezaron a invitar para dar conferencias respecto del tema de cómo rescatar las instituciones. A la fecha he dado más de 85 conferencias, hoy voy a dar otra a las 5 de la tarde en la Universidad Autónoma y el tema que yo trato es cómo necesitamos rescatar la República, las instituciones, poner el organismo de justicia por encima del Ejecutivo, dejar de ver al presidente como Superman y empezar a entender que el gobierno está para ser un árbitro del fútbol y no un Santa Claus. Lo hablo con esas palabras, lo digo en esos términos, a pesar de que es una tesis basada en libros tan profundos como La acción humana de Ludwig von Mises, La España invertebrada de José Ortega y Gasset, La ley de Federico Bastiat, Rumbo a la libertad, por qué la izquierda y el neoliberalismo fracasan en América Latina de Álvaro Vargas Llosa, la tesis de William Easterly de The White Man's Burden y muchísimos otros libros que a lo largo de 10 años de estar estudiando y analizando por qué hay pobreza en América Latina, he llegado a la conclusión de que no existe tal cosa como repartir la riqueza. La riqueza no es un pastelito que nunca crece y que lo que hay que hacer es dividirlo en más pedacitos y entonces todos vamos a vivir felices de la vida, subidos en un unicornio color rosa y todo va a ser precioso. No, para mí la riqueza es algo que se crea y se crea a través del ingenio humano. Y la mayor evidencia y la prueba de eso es que este planeta Tierra, que tiene 4.5 mil millones de años, esta chibola azul flotando en el espacio, en todo ese tiempo ha tenido la misma cantidad de agua, la misma cantidad de minerales, la misma cantidad de gases, la misma cantidad de recursos, uno que otro animal más o menos, pero básicamente la chibola azul ha sido la misma cosa. Y hace 40.000 años surgimos nosotros, la especie humana, a discreción de la creencia de cada quien, pero surgimos y desde que existimos éramos unos cavernícolas que apenas si tenían cavernas y fuego y hoy tenemos hoteles Marriott, auditorios, PowerPoints, satélites en el espacio, filosofía, publicidad, química, física, dinero, casas, autos, barcos, tecnología, internet y uno dice, ¿de dónde salió todo eso? Si es la misma chibola azul, flotando en el espacio con la misma cantidad de recursos. Pues todo eso que los cavernícolas no tenían y que hoy nosotros tenemos salió de un solo lugar, que es el único recurso inagotable que existe en este planeta, la mente humana, el cerebro humano. Entonces, cuando hace 300 años la electricidad no venía en un foco, o cuando hace 30 años no existía tal cosa como un smartphone, hoy por hoy tenemos cosas que van creando más fuentes de riqueza y más oportunidades de empleo. Pero hay desigualdad. Hay 7.000 millones de seres humanos en este mundo. Y es la primera vez en la historia de la humanidad que por cada 7.000 personas, 7.000 millones de seres humanos, 6.000 millones no viven con menos de $1 al día. Todavía hay 1.000 millones que sí. Y que hay que ver qué hacemos, estoy de acuerdo, pero nunca antes en la historia de la humanidad por cada 6 personas que no viven en pobreza hay una que sí. Entonces eso es lo que nadie nos cuenta, ¿verdad? Porque todo el mundo nos habla de pobreza y miseria y desigualdad y lo que sea, pero hoy por hoy una persona en extrema pobreza en una favela puede tener acceso a agua, acceso a televisión por cable, acceso a internet, cosas que hace 200 años el rey de Inglaterra en su magnánimo palacio no se hubiera imaginado tener. Entonces no somos conscientes que esta es la primera generación de la humanidad que tiene todo el conocimiento en la palma de su mano. Mi tesis es: la riqueza se crea. ¿Con qué? Con la cabeza. Y para que la riqueza se cree con la cabeza, lo que necesitamos son individuos empoderados que aprendan a pararse en sus propios piecitos y aprendan a pescar. La riqueza no la decreta un burócrata en su magnánima ignorancia o arrogancia sentado en un escritorio. Sin embargo, en América Latina, cada vez que un político nos habla de repartir la riqueza y de distribuir el pastelito, todos aplaudimos como focas y pensamos que la riqueza es algo que ese Mesías, Superman, Santa Claus nos va a venir a dar. Y por eso estamos como estamos.
La segunda tesis que yo sostengo es: nos roba la izquierda, nos roba la derecha. ¿Por qué? Porque le dejamos todo lo que se refiere a nuestra vida a disposición de ellos, ¿sí? Si vos no querés que te roben, no le delegues todas las tareas acerca de tu vida a ese gobierno. Pero el latinoamericano pretende que el gobierno controle el fútbol, los medios de comunicación, la electricidad, el agua potable, la educación, la salud, la vestimenta, el techo, y que encima no nos robe. Y eso no nos ha resultado, ¿va? Porque a más obligaciones que le damos al gobierno, más nos roba. Entonces, la tesis que yo propongo es: o nos atrevemos a ser libres y a pararnos en nuestros propios pies, y nos atrevemos a exigir una república y a tener al gobierno para que funcione como árbitro de fútbol, o nos van a seguir robando. La decisión es de Latinoamérica. Y para presentar esta tesis y para hablar de esta teoría, no sé si hace... ¿sí? Y para hablar de esta tesis, entonces yo lo que hago es un recuento histórico, porque obviamente estoy hablando con latinoamericanos y tengo que arrancar de un punto común. ¿Y cuál es el punto común que tenemos? España. ¿Y qué nos cuentan? Que España fue la peor desgracia que nos pudo pasar, porque España nos trajo el occidente, y España nos trajo el capitalismo salvaje. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es occidente? Occidente es una manera de ver la vida, es una cosmovisión política, filosófica, económica. Es una tradición judeocristiana mezclada con principios greco-romanos que nos da una forma de ver la vida. Occidente es libertad, Occidente es derechos individuales, Occidente es equilibrio de poderes, Occidente es propiedad privada. Y yo me pregunto, España trajo eso, España trajo Occidente. Aquí había libertad, aquí había individualismo, aquí había superación personal y que cada quien valía por el trabajo que hacía. No precisamente, ¿va? Y no porque yo lo diga, lo dijo José Ortega y Gasset en su libro La España invertebrada, que desgraciadamente es menos conocido que El hombre masa, pero igual de bueno. España no nos pudo dar lo que España nunca tuvo, porque España, cuando por casualidad empieza a gobernar el nuevo mundo, de occidental tenía nada. España era un desastre feudal, donde violentamente los reinos se peleaban por someterse unos a los otros. En España no valías por ser un individuo, valías si eras monarca, oligarca o aristócrata. A este nuevo mundo llegaron, ¿qué llegaron? Presos, prófugos, gente que en España no tenía absolutamente nada más que hacer. Entonces ahí está. España no nos pudo dar lo que España nunca tuvo. Entonces, si Latinoamérica quiere cambiar, lo primero que tiene que hacer es dejarse de mitos y dejarse de pajas y aprender a analizar su historia por lo que realmente ocurrió y no lo que nos han contado. Cuando la cantaleta de que España fue lo peor que nos pudo pasar se nos acabó, le empezamos a echar la culpa a los gringos, ¿va? Y cuando no sean los gringos, van a ser los marcianos, y cuando no sean los marcianos va a ser cualquier cosa. Pero si el latinoamericano no entiende que hoy por hoy nos explotamos no por nuestro pasado, sino por nuestro presente, vamos a seguir exactamente igual. ¿Y cómo se los demuestro? Se los demuestro con los japoneses. Los japoneses no fueron conquistados por España, les pasó una cosa que es 3000 veces más jodida. Les cayeron no una, sino 2 bombas nucleares. ¿Y qué hace una bomba nuclear? Bueno, muchos latinoamericanos no son conscientes de lo que hace una bomba nuclear, porque como no nos gusta la ciencia y nos enseñan que eso de la evolución es pecado, no somos conscientes de que una bomba nuclear destruye a su paso todo de manera unicelular. Y cuando digo todo es la vida, las construcciones, lo que haya. Japón hace 60 años sufrió un cataclismo nuclear en Hiroshima y en Nagasaki. Cataclismo nuclear, nada, no queda nada sobre piedra. ¿Y qué hicieron los japoneses? Se pusieron a llorar, a pedir resarcimiento histórico, a que los gringos por favor los vinieran a salvar. ¿De qué culpa? ¿De lo que les había pasado? No. Los japoneses se pusieron a trabajar y hoy por hoy son una potencia económica. Entonces, si los japoneses pudieron sobrevivir eso, ¿qué excusa tenemos los latinoamericanos para seguir culpando lo que pasó hace 500 años? La mayoría de latinos ni siquiera sabe lo que sus tatarabuelos hacían y se sienten más víctimas de lo que pasó hace 500 años que del pasado de sus tatarabuelos.
Entonces, dejémonos de pajas. ¿Por qué estamos como estamos? Porque tenemos 5 principios de opresión, dice Álvaro Vargas Llosa. 5 principios que han estado presentes en todas las épocas históricas de América Latina, desde la época precolombina, porque esa es la otra gran paja, ¿va? Los españoles desgraciados, si aquí todos los mayas, incas y aztecas vivían en paz, tomados de la mano, bailando cumbaya. No hay mentira más grande que esa. Las civilizaciones precolombinas eran esclavistas, eran civilizaciones que dominaban a sus clases más bajas. Por eso fue tan fácil para los españoles quitar a los antiguos emperadores y ponerse a ellos, porque aquí la gente ya estaba acostumbrada a ser aplastada, no era nada nuevo. Entonces estos principios de opresión son corporativismo, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada. Los cuento en mi conferencia, voy hablando de cada uno. Corporativismo, la noción de que vos como individuo no valés, todo depende a qué grupo perteneces. Mercantilismo estatal, que es lo que realmente hemos tenido en América Latina, no capitalismo. Capitalismo es libre mercado. ¿Libre de qué? De aranceles, de privilegios, de monopolios, de proteccionismos. ¿Cuándo en la historia hemos tenido eso? Jamás. Lo que tenemos se llama mercantilismo estatal. Yo no existo económicamente hasta que el Estado no me da permiso. Privilegio. Aquí las leyes no son para que seamos iguales, sino para que seamos diferentes y unos aplasten a otros. La transferencia de riqueza de la que les hablaba. Creemos que la riqueza es un pastelito. Sin embargo, chibola azul, cavernícolas, hombre moderno. Cada vez tenemos más cosas. ¿De dónde salió todo eso? Ley politizada. Tenemos, desgraciadamente, el positivismo francés enquistado en nuestras leyes, donde la ley es la ley. Y si la ley no funciona, no importa, la ley es palabra santa, no se cuestiona. Se les asume que son seres pensantes y razonantes que pueden ir legislando. Aquí creemos que el juez simplemente es un periquito que tiene que obedecer lo que diga el texto, y lo que diga el texto es palabra santa y se acabó y nada se cuestiona. ¿Qué pasa cuando nos volvemos repúblicas? Nada, seguimos acarreando los vicios de la colonia, seguimos excluyéndonos por raza, seguimos excluyéndonos por un sistema corporativista, mercantilista estatal, donde, para ponerles un ejemplo, yo vengo de un país con 40% de indígenas y hasta entrado el siglo XX los indígenas, por ser indígenas, no tenían derecho a acumular propiedad privada. Entonces luego pretendemos que las poblaciones hablen de productividad y competitividad y ahorro y propiedad privada, cuando en la vida los hemos dejado trabajar para que se sostengan. ¿Y para qué está la ley? O sea, si ya vimos que nos trae todos esos problemas, ¿por qué no mejor vivir en anarquía? Pues resulta que no. Resulta que el humano tiene la mala maña de que cuando no lo controlan se pasa por encima los derechos de los demás. Ahora, la ley, dice Federico Bastiat, un autor que ningún abogado latino conoce, desgraciadamente, la ley no tiene por misión regir nuestras conciencias, nuestras ideas, voluntades, instrucción, sentimientos, intercambios, dones o placeres. No. La ley no está para regir todo eso. La ley no está para decirle a los venezolanos cuántos rollos de papel higiénico pueden comprar al día. La ley está para que en todas esas cosas, ideas, intercambios, misiones, los actos de unos no atropellen los de los otros. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran, ¿sí? La ley obviamente se pervierte bajo 2 influencias: el egoísmo, falta de inteligencia, y aquí es donde yo sostengo que todo mortal es egoísta. Ahora tiene 2 opciones: o es egoísta racional o es egoísta irracional. El egoísta racional entiende que sus derechos tienen tanto derecho de existir como el del resto de los 7.000 millones de mortales que hay en este planeta. Hay otros que son egoístas irracionales, que creen que su vida, su propiedad y su libertad valen más que las de los demás, y entonces se pasan por el arco del triunfo los derechos de los demás. Pero ¿qué decimos en Latinoamérica? Necesitamos un hombre bueno, un hombre que no piense en sí mismo, que no sea egoísta. Y entonces ahí van los políticos a decir: yo no tengo intereses personales, mi interés es el pueblo y nada más que el pueblo. Y ahí vamos todos a aplaudir como focas. Todo ser humano es egoísta, porque todo ser humano tiene derecho a tener deseos personales, ambiciones y sueños. Lo que no se vale es que para yo alcanzar mis sueños joda al vecino o me meta de político a robarme el dinero que no me pertenece. Pero créanme que yo, Gloria Álvarez, tengo un gran interés egoísta en saber lo que estoy haciendo. Y no es precisamente llegar a un puesto público y robar. No,
la verdad que me va mejor haciendo plata en el sector privado y gano más que mis diputados, pero lo que sí es mi interés egoísta es que yo vivo en un paraíso tropical llamado Guatemala, donde no puedo salir a caminar 3 cuadras porque entonces me van a robar. Entonces yo ya me harté de vivir rodeada de mareros, de ladrones, de narcotraficantes, de resentidos, de violadores, de gente que solo está viendo cómo friega al vecino. Yo quiero vivir rodeada de publicistas, poetas, profesionales, arquitectos, científicos, abogados, veterinarios, donde cada persona sea un fin en sí mismo en su propio egoísmo racional. Yo quiero hacer ficha, pero no quiero hacer ficha robándole a un pueblo para entonces tenerme que ir a una casa custodiada por 80.000 guaruras porque el pueblo me odia por todo lo que le robé. Porque lo que los políticos no se dan cuenta es que lo que se roban hoy es la violencia del mañana. No, yo quiero hacer ficha abriendo el mercado y que cada quien con sus propios pies aprenda a caminar. Y que cuando alguien se pase los derechos de otro por encima, pues que vaya al juzgado, que para eso está el gobierno, para garantizar seguridad y justicia. Y por supuesto la falsa filantropía, pues, porque como nos enseñan que pensar en nosotros mismos es pecado, y le decimos a los jóvenes que piensan en sí mismos que eso está mal, entonces los jóvenes crecen como adultos inseguros de sí mismos, que no conocen sus motivaciones, sus ideas o sus ambiciones, y entonces van por el mundo diciendo que las cosas que hacen es por los demás. Y pregunto yo, ¿de qué sirve tener una población de jóvenes que no puede contribuir en su sociedad porque primero no pensó en sí mismo? Porque ¿cómo va a contribuir un joven a su sociedad si primero no se forma, si primero no estudia, si primero no tiene claro cuál es su pasión en esta vida? Y les pongo un ejemplo. Yo fundé un movimiento para sembrar árboles que se llama Plantemos 1000 árboles. Con 4 amigos, hace 5 años, vimos la deforestación en Guatemala y teníamos 2 opciones. O nos íbamos a parar a gritarle al Ministerio de Ambiente que sembrara árboles como hacen tantos jóvenes, o sembrábamos nosotros. ¿Y qué decidimos? Sembrar nosotros. Los árboles cuestan pisto, hacer las convocatorias, que llegue la gente, llevarla al lugar, comprar el agua, todo eso es ficha. ¿De dónde salió? De nuestros bolsillos. ¿Cómo? Una capitalista libre mercado que siembra árboles, obvio. ¿Acaso no respiro, pues? Si es que el empresario que realmente es racional tiene que entender que le va a ir mejor mientras este mundo esté limpio, con agua potable, con un oxígeno que se pueda respirar y con un ambiente que sea ecosistema para todos. Porque si este planeta se va al carajo, ¿dónde van a ir a hacer empresa? En la luna. Entonces no es por apelar a su corazoncito, es porque les conviene en el bolsillo cuidar el medio ambiente. Entonces obvio que alguien capitalista y libre mercado como yo va a cuidar el medio ambiente. Pero eso sí, como los árboles cuestan ficha, para yo tener ficha y poder pagar los pinches arbolitos, primero tuve que ir a la universidad, aprender a hacer algo en la vida. Después tuve que trabajar, cobrar un chequecito, pagar mis cuentas. Y con lo que me sobra de mi voluntad, de mi caridad, porque eso es la caridad, hacer uno con su bolsillo. Porque es muy bonito venir y decir que el gobierno haga, sí, con el pisto de otros todos somos bien bondadosos. Pero con el pisto nuestro, entonces ya no nos gusta, ¿va? Entonces, si un joven no piensa en sí mismo, ¿cómo carajo va a contribuir a su sociedad? Entonces ese es el otro gran mito, ¿va? Dejarle decir a los jóvenes que ser un egoísta racional está mal y que pensar en sí mismo está mal, porque todo lo que estamos creando es legiones de codependientes y borregos que cualquier populista viene a manipular. Hablo de la República, hablo del populismo, hablo del actual populismo en América Latina, hablo de los 3 derechos de la República: vida, propiedad privada, empezando por cuerpo y mente, porque la propiedad privada no es Ferraris y yates. Tus primeras 2 propiedades son tu cuerpo y tu mente. ¿Por qué? Porque vos decidís cómo los cuidás y qué les metés. Cada quien decide si engorda su cuerpo, si lo adelgaza, si lo ejercita, si lo emborracha, si lo droga. Lo mismo con la mente, cada quien decide qué le mete. Con esas 2 propiedades privadas, entonces ya puedes adquirir Ferraris, yates, casas, viajes, lo que quieras, pero primero esas 2. Y por último, la libertad. Esos son los 3 derechos que la República garantiza. Y los demás derechos, la República asume que si a vos te respetan tu vida, tu propiedad y tu libertad, vos solito, con tus propios pies, vas a poder salir adelante. ¿Y el mundo va a ser perfecto? No, va a seguir habiendo violadores y ladrones y corruptos, pero para eso va a estar el gobierno.
para dar certeza de castigo. Y todo lo demás corre por cada quien. Pero eso no es justo porque no hay igualdad. Nunca ha habido igualdad. No somos iguales desde que nos pare una madre diferente. Entonces, a lo que debemos apelar no es al que haya igualdad. Los peores intentos contra la igualdad, la Unión Soviética, Corea del Norte, Vietnam, China, Cuba, etcétera, etcétera, han parado en una desigualdad absoluta, porque los reyes y las élites, Stalin y sus brothers, Mao y sus brothers, Castro y sus brothers, esos viven re bien. Lo que hay es igualdad de miseria parejo para el resto de la gente. Entonces, como el latinoamericano no estudia historia de otros lados, se tropieza con las mismas piedras que otros humanos se han tropezado muchísimo antes. Si aprendiéramos historia no fuéramos tan brutos y pudiéramos avanzar más rápido en la vida. Hablo de los tres poderes de la República, concebida por Aristóteles, porque déjenme decirles que la República de Platón todavía le faltaba un buen tramo. Aristóteles es el que la termina. Las diferentes virtudes. 3 repúblicas ha concebido la humanidad: la romana, la gringa y la de Star Wars. Y las 3 han sucumbido por un emperador que dice: no, expandamos el imperio, vamos, el gobierno federal más grande. Tanto Julio César como Obama como Darth Vader lo que hacen es eso, expandir el imperio, cada vez quitarle más control al individuo, a los planetas, y meterlos en este cuchumbo federal, imperialista, donde ya la gente no tiene poder de decisión. Si ustedes estudian la República Interplanetaria de la Guerra de las Galaxias, cada planeta se gobernaba a sí mismo como le placía la gana, cada planeta respetaba la ley de otro planeta y todos comerciaban libremente, hasta que llega Darth Vader y dice: pues no, todo es mío. Y es lo mismo. El populismo obviamente habla de un discurso entre pueblo y antipueblo, donde el antipueblo es lo peor que le ha pasado a la historia de la humanidad de los países y el pueblo es lo mejor, y obviamente pueblo es todo lo que esté de acuerdo con el populista, ¿va? O sea, Leopoldo López no es pueblo, María Corina Machado no es pueblo, Gloria Álvarez no es pueblo, ¿verdad? Porque para ser pueblo tenés que decir amén a lo que el dictador diga. Y eso bien bonito, pero ¿quién es pueblo? ¿Dónde vive pueblo? ¿A qué sabe pueblo? ¿Qué come pueblo? ¿Dónde trabaja pueblo? ¿Cuántos hijos tiene pueblo? A mí me encantaría ir un día a la casa de pueblo y tocarle la puerta. Buenas, ¿estará pueblo? Y que saliera pueblo. Guapísimo, pluricultural y multiétnico. Y sale pueblo y yo preguntarle: pueblo, estoy bien confundida, mano. Todo el mundo habla en tu nombre, pueblo. Todo el mundo habla en tu nombre. Cristina Kirchner habla en tu nombre, Mao Zedong hablaba en tu nombre, el Che Guevara hablaba en tu nombre, Fidel Castro habla en tu nombre, Daniel Ortega habla en tu nombre, Jimmy Morales habla en tu nombre. Todo dictador y presidente que ha habido en la humanidad habla en tu nombre, pueblo. Y lo peor es que cada uno dice que querés algo diferente a lo que dice el otro. Entonces, ¿cuál es tu verdad verdadera? Como decía Cantinflas, ¿qué querés vos, pueblo? Pero no, vean, pueblo no existe, pueblo no come, pueblo no llora, pueblo no siente. Pueblo es una palabrota con que la humanidad entiende la vida en colectividad, pero lo que habemos somos individuos. Y lo que la República propone es que el individuo es la minoría más pequeña que hay, o sea, cada uno de ustedes, y su vida, su propiedad y su libertad. Pero en nombre de ese colectivo, el populista nos mete en 2 cuchumbos para que nos detestemos como sociedad, y ahí es donde arranca el manual del populista. Porque una sociedad que se odia ya no coopera, ya todo el mundo le vale madres todo. Entonces surge el Superman que dice: yo me voy a encargar de todo. Eliminar del legislativo cualquier oposición, los diputados empiezan a ser lacayos del presidente, comprar jueces para evitar juicios y castigos, ampliar los empleos estatales, reformar la constitución, ponerle límites a la propiedad privada, prohibir los medios de comunicación o comprarlos, ¿verdad?, para que digan lo que yo quiero, y anular al individuo y sus 3 derechos en nombre del sacrosanto pueblo. ¿Qué propone la República? Que el ciudadano no es ningún imbécil y que el ciudadano puede pararse en sus propios pies, aprender a pescar y hacer riqueza. Que lo que necesita el ciudadano para hacer todas esas cosas es que la República funcione como un árbitro de fútbol. Y en la cancha, los ciudadanos, ¿jugando a qué? Al juego de la vida, ejerciendo ¿qué? Sus 3 derechos. Pero como nunca falta y siempre habrá el desgraciado que le mete un codazo al derecho de vida de otro, una patada al derecho de propiedad de otro, o empuja la libertad de alguien más,
La labor de la República en ese momento que ve la injusticia es pitar, sacar de la cancha a ofensor y ofendido, llevarlos a juicio con common law, esperemos, para que el juez pueda determinar qué es lo correcto, mandar a la cárcel al que hizo el castigo, agarrar a la víctima, regresarla a la cancha y continuar el juego. Para eso está el gobierno. Pero el populista dice que no. El populista dice que el gobierno debe ser árbitro, portero, delantero, defensa, media cancha, público sentado en el estadio, el policía que está en el estadio, el dueño del estadio, los que están afuera todavía revendiendo entradas. Para el populista el gobierno tiene que hacerlo todo, porque como el ciudadano es muy tarado, no puede solo. ¿Y cómo hace el populista para pasar el gobierno de árbitro a todo? Con el manual que les acabo de enseñar. El populista pasa de ser árbitro a ser portero, delantero y defensa en el momento en que toma el legislativo y agarra la representatividad de los ciudadanos. Pasa a ser la policía del estadio cuando toma el poder judicial y coopta a los jueces. Pasa a ser el público sentado en las gradas del estadio cuando toma los medios de comunicación y elimina la libertad de expresión. Y pasa a ser el dueño del estadio cuando empiezan las expropiaciones, los límites a las libertades económicas, los proteccionismos y los privilegios económicos solo para los cuates. Y así un día el ciudadano camina y dice: ¿en qué momento se jodió todo? Porque esto no pasa. La gente está esperando a que entre el ejército rojo por las grandes avenidas de las ciudades latinoamericanas para decir: puta, esto se jodió. No, esto pasa todos los días, poquito a poco, como el efecto de la rana, pasando leyes que cada vez nos hacen más lacayos y más súbditos, y encima nosotros, que nos enseñan que el gobierno es Superman, aplaudiendo como focas a más intervención estatal. La minoría más pequeña que hay es el individuo, y es absurdo atentar contra el individuo en nombre del pueblo, porque como decían en la lista de Schindler, quien mata a uno, mata 1000 vidas, pero quien salva una vida, salva 1000 vidas. En la República no se concibe violar los derechos de un individuo en nombre de un colectivo, porque entonces el gobierno perdió sentido. Y para enseñarles que todos somos minoría, con el cubo de Rubik, yo me inventé el Republics Cubo. En este cubo hay 5 categorías, pudiera haber 200 si ustedes quieren. Sexualidad, creencia religiosa, música favorita, ideología, continente donde naciste. Si cada uno de ustedes en cada columna ubica su preferencia, lo que va a tener al final es una línea de colores. Y mientras más categorías le metamos, más definida y más única la línea de colores. Lo cual comprueba que en algo todos somos minoría. Porque tenemos o no tenemos tatuajes, porque somos pelones, porque somos altos, porque nacimos en X país, porque nos gusta tal música. En algo todos somos minoría. Entonces es injusto venir y decir: esta minoría, este colectivo quiere estas leyes, porque al fin y al cabo, minoría somos todos en algún punto de nuestra historia. Y por último, el daño más terrible que el populismo nos está haciendo no es político, no es legal, no es económico. Esa es la metástasis del cáncer, ese es el resultado. El verdadero daño que nos está haciendo el populismo es psicológico y mental, porque nos está dejando con una generación de desempoderados mentales que creen que vinieron a esta vida a ser víctimas. Y todo empieza con una educación de victimismo que hace que tengamos individuos con baja autoestima, inseguros de sí mismos, incapaces de tomar riesgos. Y el que no arriesga, no gana. El que no arriesga, no pone un negocio. El que no arriesga, no saca dinero de su bolsa y no saca las ganas de atreverse. Por eso el latinoamericano siempre está esperando que la sociedad lo defina. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué crees que debería estudiar? ¿Crees que le debería hablar a ese chavo o no le hablo? ¿Será que aplico o no aplico al trabajo? Vamos por la vida preguntándole a todo el mundo en lugar de cuestionarnos a nosotros mismos realmente qué es lo que queremos. Entonces tenemos legiones de inseguros en sí mismos que encima quieren ser millonarios, ¿va? Porque tener ese perfil no quiere decir que no quieran la plata, las chavas, los carros, los viajes y los yates, igual los quieren. Y entonces ¿qué queda? Si no quiero arriesgar, si no quiero invertir en mí mismo, ¿qué me queda para ser millonario? Dos cosas: o soy narco o me meto de político.
Claro, me meto de político, me tiro de alcalde, de presidente, gano, agarro el pisto del pueblo, hago piñata con el pisto del pueblo, monto un negocio, me vuelvo millonario, fácil y sencillo. Listo. Eso sí, ¿cómo fregados convenzo a la borregada de que voten por mí cuando lo que quiero es robarles? Con populismo. Con populismo puro y duro, mi hermano. Promételes de todos, igual no les vas a cumplir. Y entonces ahí van los candidatos políticos latinos a prometer cuanta vaina se les ocurra. Como Manuel Valdizón, que le prometía a los guatemaltecos que nos iba a llevar al mundial. Y el problema no era que lo decía, sino que la gente le aplaudía. Ese era el problema. O los políticos que dicen, les prometo un puente, aquí no hay río, les prometo el río también, hombre, ¿cómo no? Océano si quiere. Te prometen de todos, igual no te van a cumplir. Y entonces llegan al gobierno, hacen ficha. ¿Y qué hacen cuando llegan? Se encargan de que la educación latinoamericana siga siendo de borregos y de víctimas, atrasada, obsoleta, innecesaria, de memorización en lugar de análisis, con cero respeto por la ciencia y lo que la biología nos está enseñando sobre nuestro propio humanismo. ¿No me creen? Educación de victimismo. Universidad de Buenos Aires, Argentina, Facultad de Derecho, noviembre del año pasado. El stand de la Cámpora. La Cámpora es como las juventudes hitlerianas, solo que Kirchner era manejada por su hijo. ¿Y qué dice la Cámpora? Que la universidad se pinte de pueblo. ¿Quién es pueblo? ¿Va? La izquierda está con Cristina y con el Proyecto Nacional Popular y Latinoamericano, PSSE, Universidad. Revolución es sentido del momento histórico. Fidel Castro. Revolución es sentido del momento histórico. Ni la frase me hace sentido, pues. Vámonos a Bolivia, las aventuras de Evito. Lectura obligatoria para todos los niños de primaria. Cuenta la historia de Evito Morales, un pobre niño que cuando iba a la escuela no había camino. En el año 2007 Evo Morales puso tantos chorros de cemento. Evito, cuando abría el chorro no había agua. En X año Evo Morales puso 30 chorros en X aldea. A ver, yo estoy a favor de que los niños estudien la biografía de sus políticos. Ojalá lo hicieran, tal vez así escogen mejor gente cuando sean adultos. Pero esto es un adoctrinamiento, pues. Presentar a Evito como que fuera el Chavo del 8, perdónenme, pero para un niño de 5 años eso le hace un daño terrible en el cerebro. Mi favorita, sexto primaria en Venezuela, ¿va? Chávez dándose la mano con Bolívar, que si alguien alguna vez ha leído algo de Bolívar, sabrá que el pobre cuate se revuelca en su tumba cada vez que la revolución bolivariana lo menciona. Y Jesucristo abrazando a los dos, va, para completar el bello cuadro. Y eso no es lo peor que he visto. La vez pasada vi un rosario con una foto de Chávez. Y por supuesto vámonos a The Mothership, Cuba. Libros de primaria para aprender a leer. Abril es un mes muy lindo. En abril se abren las flores y abril es el mes de Girón. Una vez en abril los yanquis nos atacaron, mandaron a mucha gente mala. Querían acabar con Cuba libre. El pueblo los derrotó. Fidel dirigió la lucha. Cha, che, chi, cho, chu. El che luchó en Cuba, mochila. ¿Quién no conoce a este hombre de la boina guerrillera? ¿Quién no conoce su nombre? ¿Quién no conoce su cara? ¿Quién no quiere ser como era el Che Guevara? Entonces, mientras el mundo avanza, a nuestros niños les enseñamos a ser víctimas de un pasado del cual ya ni siquiera son parte y nutrimos el círculo una y otra vez. ¿Qué propongo yo? Que dejemos de esperar que el gobierno que nos quiere ignorantes nos eduque. No lo van a hacer. Y cuando lo hacen, nos adoctrinan en lo que les da la gana. Entonces, jovencitos, aprovechen que son la primera generación en la humanidad que tienen todo el conocimiento en la palma de su mano y úsenlo. Métanse a cursos, lean libros, aprendan. Porque ustedes, si los filósofos griegos, sin tener electricidad, como una candela, se ponían a descubrir las grandes verdades de la humanidad, ¿qué excusa tienen ustedes? Dejemos de esperar que el gobierno los eduque porque no lo van a hacer.
el gobierno quiere borregos. Entonces dejemos de pedirle peras al olmo. Y con eso pues yo termino. Muchísimas gracias por su atención, y si tienen preguntas, adelante. Gracias. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, pues todos los que nos reunimos acá porque estamos interesados en mejorar el país. Mi nombre es Luis David Reyes, soy catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, imparto la cátedra de literatura hondureña, y mi pregunta es en este sentido, es decir, aquí, como usted dice, secuestran muchos conceptos abstractos que muchos no entendemos, y aquí se ha secuestrado el concepto de democracia. Y no solo acá, sino que ha sido un mal de Latinoamérica. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan peligroso es adjetivar la democracia? Porque quien sabe lo que es la democracia sabe que la democracia no necesita adjetivos. Entonces aquí dicen, vamos por una democracia participativa. Y esa democracia participativa es otra cosa. Entonces en ese sentido, me pregunto usted qué piensa de esa cuestión que tiene el populismo, de querer adjetivar la democracia para decir, bueno, seguimos siendo demócratas, pero es que es una democracia, llámesele participativa, llámesele como se le llame. Entonces hay esa cuestión de la adjetivación, y quisiera saber su opinión, ya que usted es un experto en el tema. Gracias. Muchas gracias. La democracia es un teléfono, ¿sí? Es un teléfono que la ciudadanía levanta y dice, aló gobierno, te comunico que no estoy de acuerdo con esto. O te felicito, hiciste bien aquello. La democracia es un teléfono, es un medio de comunicación, es la manera en que el ciudadano se comunica con sus gobernantes, que son sus representantes. La democracia no funciona cuando no hay república, es decir, de nada sirve tener el teléfono si cuando yo llamo el organismo judicial está cooptado por el ejecutivo y no me puede atender. Cuando los diputados son lacayos del presidente y no están escuchando que yo no estoy de acuerdo. Entonces el teléfono no me funciona. Pero la república sin democracia, es decir, cuando solo, por ejemplo, podían votar los hombres y no las mujeres, cuando los negros eran esclavos, había institucionalidad, pero no había democracia. Entonces existen las instituciones, pero solo representan a los que legalmente son representados. Por lo tanto, la república sin democracia es una tiranía de las oligarquías. Pero la democracia sin república es una tiranía de las demagogias. Y lo que está pasando en América Latina es que, como hay elecciones y hay sufragio, hoy por hoy, tener democracia es que hayan elecciones, punto. Todo el mundo se olvida del teléfono, todo el mundo se olvida de la vigilancia constante, y creemos que ser ciudadano es, va, ya fui a votar, pues, encárgate Superman, órale, ahí nos vemos en 4 años. Y así como nos va. Entonces, hay un libro muy bueno de Juan Manuel Porras que se llama Resistencia no violenta a regímenes democráticos, perdón, a regímenes autoritarios de base democrática. Y este libro te da como 200 tips de cómo vos te podés resistir de manera no violenta, porque yo abogo por la no violencia. Yo creo que ahí donde se intercambian palabras no se intercambian balas, y lo que hay que hacer es atacar ideas, no personas, porque la violencia genera más violencia. Por eso ese culto al Che Guevara me parece estúpido, porque ¿qué hizo el Che Guevara de innovador? Matar al que no pensaba como él. ¿Qué de revolucionario tiene eso? Si es lo que la humanidad hace a cada rato, cuando no le parece a alguien, ¡pum!, te mato. ¿Qué revolucionario? Revolucionario el que hizo el ecofiltro en mi país, y que gracias a él más del 50% de los niños que sufrían de desnutrición ya no la están padeciendo. Revolucionario Steve Jobs, revolucionario John Lennon. Pero un cuate que viene y que mata y que piensa diferente a él, ¿qué de revolucionario tiene? Entonces el problema es que resistirte sin violencia a un régimen que fue electo en sufragio universal es más difícil que resistirse a un dictador, porque todo el mundo lo avala, porque como el cuate fue electo, ¿va?, que haga lo que le dé la gana. Entonces, para mí, la democracia es un teléfono, pero si no hay instituciones, ¿a dónde llamar? O sea, si no hay república, no sirve de nada, y viceversa. Son como las dos caras de una moneda. Gloria. Buenos días, Eric Mejía, soy periodista y politólogo.
Tomando en cuenta de que en el público hay una diversidad de personas con pensamientos diversos, me gustaría escuchar de tu parte, aparte de agradecerte por tu visita a Honduras, ¿qué visión manejas sobre lo que está pasando en el contexto centroamericano, partiendo de lo expuesto hoy? Y que nos contés con tu propia experiencia, con tu propia preparación, si solo existe populismo en la izquierda o si el populismo es de izquierda y es de derecha. Y te hago esa pregunta porque en nuestro país se nos hace creer que el populismo solo es de izquierda. Yo manejo mi propia opinión partiendo de mi formación académica. El populismo es un mecanismo de manipulación, es pan y circo, ¿sí? Y lo puede utilizar cualquier político de cualquier ideología. Hay populismo de derecha, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ex militar de derechas, Partido Patriota, y salían a la calle a repartir bolsas igual que Sandra Torres, y hasta le cambiaron el nombre. Antes era la Bolsa Solidaria de Álvaro Colón, después fue la Bolsa Segura, misma vaina. Hoy por hoy vos en Latinoamérica tenés a todos los políticos compitiendo por quién es el mejor Santa Claus, con dinero ajeno, por supuesto, va. Y si la izquierda regala plasmas, la derecha regala celulares. Y si la izquierda regala medicinas, la derecha regala comida. Y así nos vamos a ir hasta endeudarnos hasta el infinito, y cada vez represiendo más la economía, porque en Latinoamérica es tan fregado ser empresario, es tan difícil, tan burocrático, tan engorroso, que mejor me meto de político, ¿ya? Entonces, otra cosa, no hay ideologías. No. Porque cuando hablamos de derecha, hablamos de libertad económica, supuestamente, ¿va? Porque cuando la derecha ha gobernado, lo que menos hay es libertad económica, sino que hay privilegios, ¿va? Hay empresitas de ciertas familias que son, ¿cómo es que le dicen?, bastiones del trabajo nacional, y que por lo tanto deben ser protegidas de los chinos, los hindúes, los franceses, y entonces se protegen. Eso no es libre mercado. Pero en teoría, pues, la derecha es libre mercado con conservadurismo moral, o sea, no matrimonio gay, no legalización de drogas, no aborto, esas cositas no, va. ¿Y qué es la izquierda? La izquierda es paz y amor, brother, todos somos la Pachamama, todos nos amamos, que viva la marihuana y la revolución. Pero a la hora de comerciar, el vecino es mi enemigo, pongan un muro, protéjanme la economía. La visión sobre Centroamérica. La visión de Centroamérica es, a falta de estas ideologías, todos los que nos gobiernan, de cualquier ideología que digan ser, cumplen a cabalidad con el círculo del victimismo, ¿ya? El objetivo es llegar al botín y robar. Apúrense que tenemos 4 años, porque como la vamos a cagar, van a elegir a la competencia, entonces tenemos 4 años. Apúrense, julen, roben. No tenemos políticos, tenemos gente que ha decidido hacer billete con dinero que no le pertenece. ¿Qué está pasando en Centroamérica en general? Guatemala, sí, quitaron a Otto Pérez Molina, quitaron a Roxana Valdetti, pongamos una Sisi en Honduras. Sepan que detrás de la CICIG estaba Estados Unidos, ¿verdad? Y que los que hicieron la investigación fueron la CIA, y le entregaban todo a Iván Velázquez. ¿Por qué? Porque Iván es socialista. Vayan ustedes a Colombia a preguntar quién es Iván Velázquez. Entonces, ante el mundo, la CICIG es amada, idolatrada por la Universidad de Izquierda, por la Unión Europea, por los sindicatos. Nadie iba a decir nada de que la CICIG entregara los informes. Se meten los gringos y aquí se arma la de caníbal, pues. Entonces los gringos, como ya aprendieron que no se pueden venir a meter como lo hacían con Allende o con Arbenz, agarraron la CICIG, haciendo las investigaciones ellos, cae Pérez Molina, cae Roxana Valdetti, qué bonito, pero ahora que elegimos un comediante que no tiene ni idea, es más, el más sorprendido de haber quedado fue él, eso en Guatemala. El Salvador, Nayib Bukele, ganando la alcaldía de San Salvador, demuestra que el discurso del FMLN, un FMLN bien sabio, porque ha sabido no irse a los extremos de Venezuela o de Ecuador, ¿verdad? Tenés en Honduras un descontento, pero a todos los hondureños que les he preguntado, ¿están o no están de acuerdo con lo que le pasó a Mel Zelaya? No, sí, fijo, estoy de acuerdo, porque olvídate, esa vaina hubiera sido el socialismo del siglo XXI. Pues sí, yo también estoy de acuerdo con que Manuel Valdizón no ganara. Y qué bueno, e hice todo lo posible, y por 4.000 votos no llegó, o sea, fue por esto. Pero el problema es que creemos que nos quitamos un mal de encima y que nos podemos ir a la casa a rascar la panza.
¿Y qué pasa? El que sigue trae los mismos problemas, porque lo que no estamos cambiando son las reglas del juego. Y nuestros países no se cambian cambiando de personas, sino cambiando las reglas del juego. ¿A qué me refiero? La ley electoral, la manera en que elegimos jueces, la manera en que elegimos diputados, la manera en que se financia el presupuesto de educación, la manera en que se financia el presupuesto de salud. ¿Y eso qué implica? Volar cabezas de sindicatos, de oficinas inoperantes. Y eso no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque eso no da votos. Imagínate vos un político centroamericano que dijera: señores, ya no va a haber robo, pero voy a cerrar de 14 ministerios la mitad, me voy a volar todas las secretarías, todos los funcionarios públicos van a empezar a ganar en base a resultados y no por antigüedad. No queda, ni su mamá lo vota. Entonces, cuando es la hora de tomar las decisiones puras y duras, Nicaragua es la Corea del Norte, no solo de Centroamérica, de América Latina entera. Yo he ido a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, a Brasil, a Argentina, a todos los países gobernados por el socialismo del siglo XXI, menos a Cuba, y el único país donde me interrogaron, me amenazaron con bombas y me cancelaron presentaciones fue Nicaragua. La situación de Nicaragua es deplorable, y lo peor es que ahí no hay alguien, un empresario, alguien que se oponga. Al menos aquí en Honduras yo veo oposición, sin saber su norte, sin tener ideología clara, pero oposición, pues. En Nicaragua no. Y Costa Rica, bueno, Costa Rica vive perennemente con ese socialismo light que algún día les pagará la factura del endeudamiento, y esa es básicamente, digamos, la radiografía que te pudiera yo dar. Gloria. Carlos Alvarado, periodista Canal 10, y de paso vamos a aprovechar para que los demás colegas también puedan hacer las interrogantes, porque en efecto tenemos una agenda bastante apretada. Gracias por estar aquí. Yo creo que si estuvieran un montón de políticos no estuvieran muy contentos. La verdad es que en Honduras nadie pasa la prueba. Quisiera decir, soy muy honesto, nadie pasa la prueba. Yo misma te pregunto, ¿qué es lo que tú puedes identificar? Dividir a la sociedad con odio. Existe un discurso de pueblo y antipueblo, donde el pueblo es el que está con el gobierno y el antipueblo es el culpable de todos los problemas. Eliminar del legislativo cualquier oposición. ¿Cómo votan tus diputados? ¿Están la mayoría a favor de lo que el Ejecutivo propone o hay gente que se opone? ¿Qué tipo de leyes se han pasado últimamente? ¿Leyes que fomentan más los 3 derechos individuales o leyes que más los restringen? Comprar jueces para evitar juicios y castigo. ¿Cómo está aquí la elección de magistrados? ¿Están contentos con la gente que se va a elegir? ¿Están contentos con cómo se eligen a los jueces? ¿Son los jueces independientes? Ampliar los empleos estatales para extorsionar aliados. Esa es otra medida, ¿va? Van abriendo más oficinas, cada vez más gente trabaja dentro de las oficinas gubernamentales, y cuando vos vivís del sistema, ¿cómo te vas a rebelar contra él si vivís de eso? Reformar la Constitución. Bueno, se sabe que aquí se quiere reformar la Constitución para hacer lo que precisamente el opositor quería hacer antes, ¿va? Eliminar la libertad de prensa y de expresión. A mí me han dicho que el presidente actual gasta millones de lempiras diarias en publicidad y en ¿cómo se llama? Y en adoctrinamiento y propaganda y hablar bien de él. Y por último, anular al individuo y sus 3 derechos en nombre del pueblo. Entonces, yo te presento esto, pero el que vive en Honduras y el que es hondureño puede ver esto y responderse y cuestionarse honestamente y decir qué es. Porque cuando yo voy a los países, mucha gente me dice: ¿y aquí hay populismo? Respóndeme tú, porque yo no voy a pretender saber más que la persona que ahí vive. Claro, a cada país que voy recolectando ejemplos y voy diciendo: esto está en tal lado, esto es un hecho, pero mi interés es que cada uno se responda a esa pregunta. Muy buenos días, Raúl Hernández, periodista. Mi consulta es: ¿cuál es la forma de gobierno que más se acerca al término que manejan de república? Y ¿cuál sería la forma de protestar por parte de la sociedad para exigir estos conceptos que usted ha dicho? Aquí hay gente de un grupo que ha tenido bastante, ha sido destacado en el país, de los indignados, y han exigido y han tenido notoriedad, pero ha quedado de esta forma. ¿Cuál es la forma de exigir para poder llegar a eso?
La forma de gobierno que te ataca esto es la república. ¿Dónde hay república? Donde hay descentralización. A más poder local, la gente es más capaz de vigilar a su alcalde o a su gobernante local que al presidente. Yo abogo porque la descentralización, es decir, que los impuestos que se recaudan en un municipio se gasten en ese municipio, que la gente tenga capacidad de vigilar. Pero es que la gente es ignorante, sí, pero la gente maneja presupuestos y en su casa bien sabe cuándo se endeudan y cuándo no se endeudan. Lo mismo pueden hacer con sus gobernantes. Entonces, primero, descentralización absoluta. Segundo, hay que darle la vuelta a la pirámide, ¿sí? La república concibe 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En Latinoamérica vivimos obsesionados por quién será el próximo presidente, y eso es lo de menos. Para que haya una república verdadera, el primer poder debe ser el judicial. Segundo, el legislativo, porque el Congreso está para representar la voluntad de los ciudadanos. En un Congreso real hay debate entre el Senado, la Cámara de los Trabajadores, y eso sirve para que las virtudes de la minoría calificada y las necesidades de la mayoría trabajadora convivan en un eterno debate donde la legislación se dé. Y por último viene el presidente, que al fin y al cabo solo tiene que ejecutar lo que los otros 3 poderes tienen. República verdadera hubo en Estados Unidos en 1776, porque la Constitución concibe por primera vez en la historia de la humanidad, cuando había reyes, esclavos y todo eso, que todos los humanos son creados iguales y todos tienen 3 derechos: vida, libertad y la búsqueda de su felicidad, que es parte de la propiedad privada, es la decisión personal de busco mi felicidad o no. Estados Unidos, en lugar de apegarse a esa república, se ha ido degenerando, y cada vez más el poder federal ha ido comiéndose la descentralización estatal, y cada vez más ha sido la deuda. Entonces ya ni siquiera Estados Unidos es una república. Otra, Inglaterra, el concebir la Carta Magna y el ponerle un límite al rey fue el primer paso dentro de los países modernos para entonces tener una república. Entonces, si tú quieres saber cuáles son los países que más se apegan a esto, está el índice de libertad mundial, donde tú puedes ver los países más libres, más autónomos, más republicanos, diría yo, y los menos. Aquí creo que tenía alguna, ¿no? Bueno, nosotros ya vamos a terminar ya en la última. Usted es un dictador. Usted se arrogó por usted mismo el derecho a dar a quien le da o no le da el micrófono. Que se hace la prensa en el país. Bueno, nosotros estamos igual haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Y ¿sí? Como no nos hicieron el protocolo, entonces, bueno, voy a ser demócrata en este caso. No, fíjese, ¿cuál es usted? Bueno, Gloria, nos gustaría saber también, que has estudiado la política latinoamericana y también precisamente la centroamericana, y por qué no decir la nuestra, ¿quiénes crees que son de repente aquellos sectores políticos o personajes políticos de nuestro país que han hecho durante toda la historia populismo? No conozco el caso de Honduras directamente como para mencionarte nombres y apellidos, pero por lo que he visto en Centroamérica, los sindicatos. Sindicato de Salud y Sindicato de Educación en Guatemala, te pongo el ejemplo, tú miras si es comparable. En Guatemala hay 44,000 empleados de la salud, de los cuales 22,000 están en el sindicato. Por ley, los otros 22,000 son representados por ese sindicato, estén o no estén a favor de lo que el sindicato pida y exija. Yo he entrevistado sindicalistas y no son ni doctores, ni enfermeras, ni paramédicos, y me encuentro con que los doctores, los médicos, los paramédicos, las enfermeras, la gente que sí cura, que atiende al enfermo, no están metidos en el sindicato. Ahí está metida gente que no sé, conserjes, secretarias, cualquiera que lo enlistaron y le pusieron el documento de identificación. ¿Qué pasa? Se vuelven un populismo porque en nombre del pueblo y de salvar al pueblo se recetan pactos colectivos que en mi país
cooptan 1/3 del presupuesto de salud para sueldos que no son dados por resultados ni mérito, sino por antigüedad. Y donde el mismo sindicato se receta viáticos, como me dijo la vez pasada un sindicalista, es que una comadrona gana 1000 quetzales al mes, que son como 2000 lempiras, 1000 quetzales al mes, eso es inaudito. No, le digo yo, lo que es inaudito es que en este pacto colectivo la junta directiva de su sindicato se recete viáticos diarios de 1000 quetzales. No me venga usted a decir que esto es por la comadrona, cuando ustedes están recetando aquí 1000 quetzales diarios de viáticos, y me venga usted a hablar que esto es por el empleo de la comadrona. Lo mismo con el sindicato de maestros. Las universidades estatales, porque crean profesionales resentidos con el sistema, pero que después pasan a ser los abogados que te hacen los sobornos, la corrupción, el papeleo, les saco más rápido el trámite. Entonces tenés universidades que te forman gente que vive resentida con el sistema, pero funciona para el mismo, en lugar de cambiarlo. Otro gran poder, las familias de toda la vida, ¿va? Que te hablan de libre mercado, pero no con mi empresa. Entonces, y eventualmente la población en general, porque la población se mata con su propia mano. Porque la misma población se te vuelve la foca que te odia el libre mercado, que te dice, no, eso de abrir fronteras no. Y no saben que eso es lo que más los salvaría de los poderes que los están cooptando. Me voy a dirigir a usted sentado porque son un poco No tenga fregado. pena, no tenga pena. Solo primero le voy a contar algo. Soy ingeniero civil graduado en la Universidad del Valle, de su país, y estudié arquitectura en la Universidad Marroquín, y mi profesor de postulados económicos fue el doctor Manuel Ayau. Ya estamos sintonizados. Sí. Usted mencionó la diferencia entre nosotros que nos quejamos de los 500 años y los japoneses que hace 70 años les reventaron 2 bombas nucleares, y no solo eso, les destrozaron por todos lados. Y hoy son una potencia económica, política, social, a nivel mundial. Pero quiero oír su opinión, porque también es cierto una cosa. Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía un gobierno feudal. Y vino una persona que muy poco le han reconocido a nivel mundial, que fue el que transformó totalmente las estructuras políticas de Japón. Y ese señor se llama Douglas MacArthur. Entonces yo quisiera oír su opinión sobre eso. Y en segundo lugar, son 2. Quiero que deje muy claro cuál es la diferencia entre lo que aquí le dicen capitalismo salvaje, que en realidad es mercantilismo, contra lo que realmente es capitalismo, que es una economía sin privilegios. Aquí se ha creído que solo el hecho de tener una empresa y hacer pisto lo convierte en empresario. Pero usted no es empresario cuando usted hace pisto porque el gobierno le dio un privilegio para convertirse en millonario. Así es. Muchas gracias. Primero, el caso de los tigres asiáticos, que es la manera en que Japón, Corea del Sur, Singapur, la China salieron adelante en una manera exponencial, ha sido un caso de estudio muy interesante donde los libertarios tienen sus propios debates, porque hay gente que dice, esa economía que hoy es exponencial fue gracias a una planificación de gente como por ejemplo MacArthur, que permitió una institucionalidad que llevó al Japón de una economía feudal, oligarca, a pasar a ser, digamos, una productividad pero ordenada y controlada por el gobierno. Lo mismo que en China, ¿verdad? El hecho de que cuando cae Mao y después de los años de la revolución cultural le dice no, se necesitó de la mano de ciertos líderes para ordenar la casa y decir por aquí es la cosa. Pero definitivamente es innegable que a mayor institucionalidad y menos feudalismo una nación progresa. Por esto, porque hay movilidad social. El problema con las instituciones feudales es que van creando leyes para diferentes grupos, que eso es lo que significa privilegios. Privilegio viene de la palabra en latín privis, que significa privado, y legum, que significa leyes, o sea, leyes para los grupos. Y entonces, ¿qué pasa? El noble es diferente del cura, el cura del guerrero, el guerrero del artesano del plebeyo y el plebeyo del esclavo. Y aquí ha habido
leyes para grupos, ¿no? Leyes para artesanos, leyes para comerciantes, leyes para indios. Y la ley, en lugar de igualarnos a todos, bajo la ley, nos ha diferenciado. Y en cuanto a mercantilismo estatal, a ver, capitalismo es libre mercado. ¿Cómo así libre? Libre de que si yo mañana quiero poner un restaurante y llamo a un turco y le digo, brother, quiero comerciarte especies turcas, y llamo a un japonés y le digo, mano, quiero importar sushi, y llamo a un africano y le digo, mira, necesito de tu madera para tener una cocina fusión, etcétera, yo lo pueda hacer sin necesidad de ir con una secretaria, un burócrata o nada, y que los cuates me digan, ¿cómo no? Ya va tu pedido en camino, y que al yo recibirlo en la aduana, lo recibo, entro, y lo que hago es que cuando le sirvo el plato al consumidor, el consumidor con su IVA contribuye a pagar al gobierno. Eso es libre mercado. Traduzca IVA. IVA es impuesto de ventas. Impuesto de ventas, exacto. Porque en el modelo de gobierno que yo creo, solo hay dos funciones: seguridad y justicia. No tenés que tener Secretaría para Fomento de la Juventud y Avances Tecnológicos, Secretaría de Fomento a la Sexualidad Responsable, no. Se supone que un individuo cuyos derechos son respetados va a poder pensar por sí mismo. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo tenés tanta confianza en los pobres y los ignorantes? Pues confío más en ellos que en el burócrata, fíjense. Porque el burócrata, una y otra vez, cuando le confiamos, nos roba. Entonces, libre mercado es eso, es poder comerciar, poder hacer mi propia vida, contribuyendo a mi sociedad en base a, si lo que yo vendo, alguien entonces me lo compra y paga impuestos. Lo que tenemos en Latinoamérica se llama mercantilismo estatal. Y es básicamente que la maquinaria del Estado no es una entidad neutra, sino que el Estado se vuelve el botín al que los empresarios acceden, y entonces van los azucareros, los de la cerveza, los no sé quién, todos a tocar la puerta. Mira, es que la cerveza china está viniendo bien barata, ¿por qué no me pones un arancel? Ah, bueno, pero eso tiene un costo. Bueno, te pago ahí para la campaña, para los anuncios de la próxima. Mira, fíjate que estoy teniendo problemas con el azúcar de afuera, ¿por qué no me pones ahí un arancelito? O prohibime directamente, pues, que entre azúcar de otro lado. Las patitas de pollo. Las patitas de pollo, todo eso. Y entonces, claro, cuando van a los cócteles y oyen hablar a gente como yo, ay, qué linda la canchita hablando de libre mercado, sí, pero mi empresa no va. Entonces ese es el problema. Un empresario pone su producto a competir y le hace frente a lo que venga. Un empresuco o empresucio o empresaurio, como les llamo yo, son los que no tienen los pantalones de competir y van con el gobierno a esconderse en sus faldas, y así, qué bonito, como usted dice, así sí me hago millonario, pues. Buenos días, Gloria, gracias por estar aquí, bienvenida a Honduras. Yo tengo algún par de preguntas. Lo primero es, me parece muy bonito el título República versus Populismo, orientado a que el populismo puede ser de izquierda o de derecha, pero veo dentro de la presentación que todos los malos ejemplos retratan a la izquierda de Latinoamérica, pero no veo ejemplos que también hagan énfasis en la derecha, y creo que en tu país la derecha es la que tiene a Guatemala tal como está en este momento. Vi ejemplos de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, del Che y demás, pero creo que Bolivia, Nicaragua incluso ha crecido muchísimo más que Honduras, teniendo izquierda en este momento gobernando Nicaragua, que la derecha que ha gobernado todo el tiempo Honduras históricamente. Entonces me parece que en ese momento, si bien tu discurso pretende ser, no importa si el populismo es de izquierda o de derecha, tu presentación y tus ejemplos dicen, bueno, vamos por la derecha, y parece ser entonces en algún momento un ataque o un desprestigio para la izquierda. Entonces me pareciera, solo desde el punto de vista de tus ejemplos, de tu discurso y de cómo lo manejas los ejemplos, no es tan ecuánime en cuanto a hacer las ejemplificaciones. Por eso te daba los casos del crecimiento que ha tenido Bolivia en el periodo de Evo Morales, el crecimiento que ha tenido Ecuador, y en Centroamérica podemos ver el crecimiento que ha tenido Nicaragua.
todo gobernado por la izquierda. Ok, primero que todo, ¿qué es izquierda? Porque yo veo gobernar a Daniel Ortega y él permite empresa, siempre y cuando sea accionista. Lo mismo que los de derecha. ¿Qué es izquierda? Porque yo veo a Rafael Correa permitir empresa, siempre y cuando no hablen mal de él y coopten. Evo Morales, el caso de Bolivia es un caso de un narcoestado donde lo que fluye es el dinero ilegítimo, digámoslo así, y eso es lo que lo ha mantenido. Ecuador se mantiene porque está dolarizado y Rafael Correa se muere por quitar la dolarización, porque estos regímenes necesitan una moneda que puedan imprimir como que fuera piñata para ellos tener el control. Ecuador crece porque está dolarizado y Rafael Correa no puede venir y meter inflación cuando le dé la gana. Pero convengamos una cosa, la granja animal de George Orwell, ¿sí? Cuando los cerdos se rebelan del hombre y entonces hacen el estatuto de reglas. Cuando la izquierda llega al poder y hace ese estatuto de reglas, siempre es: ningún animal podrá caminar en dos patas, ningún animal usará ropa de humanos, ningún animal dormirá en cama de humanos. ¿Alguien ha leído alguna vez Rebelión en la Granja de George Orwell? ¿Y qué pasa a los 15 días? Llega una de las ovejas y se queda viendo la lista de leyes y dice: hey, pero ahora cambiaron, porque dice: ningún animal caminará en dos patas excepto los cerdos, ningún animal dormirá en la cama excepto los cerdos. Entonces lo que le pasa a la izquierda, porque como el egoísmo es racional, es que una vez gobierna se comporta exactamente igual que la derecha que tanto criticaron, y lo puedes ver en todos los ejemplos históricos. Ahora, la derecha latinoamericana de los años 90, que fue excluyente económicamente por ese mismo mercantilismo estatal que le dio privilegios a unas empresas y que se empecinó en ese conservadurismo moral, hizo que los jóvenes que ya venían homosexuales, fumando marihuana, con sus dudas sobre el aborto, se fueran con la izquierda. Y hay gente que te dice: yo estoy de acuerdo con la economía de la derecha, pero hasta que la derecha no abra la cabeza, yo no voto por la derecha y prefiero irme con la izquierda, aunque la izquierda me friegue la economía. Pero estemos claros en algo: cuando llegan a gobernar, repiten el círculo, tanto la derecha como la izquierda. No hablo tanto de los 90, lo hago dentro de la presentación, y lo que ejemplifico es el consenso de Washington. Porque el consenso de Washington fue la razón por la cual todos los presidentes de derecha llegaron a Washington y juraron que iban a liberar las economías latinoamericanas. Porque recordemos que nosotros veníamos de otro proceso izquierdista. La CEPAL nos dijo en los años 50: ustedes, países latinoamericanos, son agricultores, por lo tanto son enemigos. Por lo tanto, suban fronteras, suban aranceles y vamos a implementar una cosa que se va a llamar sustitución de importaciones. Y entonces Guatemala hacía carros, imagínate vos, unos vehículos que se quedaban cada 3 cuadras y se les caía todo. Y entonces era fatal, porque la sustitución de importaciones concebía que Latinoamérica se iba a industrializar a punta de palo, pero entonces tenía que empezar a importar de todas maneras las cosas que necesitaba para crear esa industrialización que era ineficiente. Entonces ya veníamos de un proceso de izquierda. Van los presidentes Carlos Menem, Salinas de Gortari y Vinicio Cerezo a Washington, firman el consenso de Washington y se comprometen ¿a qué? A liberar el mercado, a que ahora va a haber capitalismo, a que cayó el muro de Berlín y Margaret Thatcher y Ronald Reagan eran los chicos de la cuadra y todo iba a ser genial. Y cuando vuelven a sus países, privatizan todo: electricidad, ferrovías, aerolíneas, agua potable, lo que fuera. Pero lo liberaron. Volvieron a los trabajadores de esas empresas accionistas de las nuevas empresas. Dejaron que vinieran franceses, japoneses o chinos. No. Lo dieron en concesión de monopolios y oligopolios a sus brothers, a sus cuates, a sus amigos del partido, a los que estudiaron con ellos en la universidad. Y siguió habiendo exclusividad económica para esos grupos que son detestados. Mario López, dueño de Tigo, brother de Vinicio Cerezo. Y entonces cuando Vinicio Cerezo privatiza las telecomunicaciones, durante 5 años Mario López goza de privilegios y nadie más en Guatemala podía entrar con un celular. Se hace ficha
Y ya cuando el cuate está bien montado en su privilegio, entonces ya se haga la competencia en el 96 con Azul. Pero ¿qué quedó en la mente del latinoamericano? La derecha es una miércoles, eso del capitalismo es una basura, el neoliberalismo imperialista salvaje. Y no nos damos cuenta que libre mercado nunca ha habido. Entonces, el problema es que sí, yo te critico más la izquierda por una sencilla razón. Si la derecha te dice libre mercado, pero conservadurismo moral, ¿qué es más difícil? ¿Que me controlen el bolsillo o que me controlen la cama? Que me controlen el bolsillo. La izquierda no me va a controlar la cama, pero me va a controlar el bolsillo. Entonces prefiero 1000 veces tener a alguien que me va a dejar fluir económicamente y con su conservadurismo moral. Vayan a la iglesia, ¿entendés? Pero ¿qué me hace la izquierda? Es más, en la derecha o en un libre mercado, si un grupo de gente se quieren ir a vivir como hippies y no tocar el dinero y vivir de su propia cultivo y cosechas y pachamama, lo pueden hacer. Pero yo, en un sistema socialista, no puedo venir y hacer una zona franca de libre comercio. Entonces, por esa sencilla razón, prefiero lo otro. Prefiero, pero de todos modos, si no cambian las reglas, los dos están sacándole leche a una vaca, que si las cosas no cambian, eventualmente esa vaca va a colapsar. Bueno, por fin la oportunidad. Buenos días. Buenos días. Escritora Gladys Pavón. Bueno, la felicito por la exposición. Disculpen, ando un poco resfriada por el cambio de clima, pero bueno, no importa para hablar. Vine acá por la exposición que hizo en el programa Frente a Frente. La radiografía que ha hecho de Latinoamérica y del mundo me ha impactado. Sinceramente, Honduras, mi país, república, se dice entre comillas República de Honduras, libre, soberana, independiente. Pseudodemocracia tenemos, los sistemas colapsados, ideologías extremas que nos están llevando al precipicio de la humanidad, porque no tenemos amor, no tenemos comprensión, no tenemos tolerancia, queremos todo a la fuerza. Si este no está de acuerdo conmigo, entonces, como dijo usted, vamos a la metralla y lo desaparecemos. Entonces, la solución, ¿cuál sería en mi país? Vámonos a la parte de la justicia. ¿Qué tenemos en la justicia? Van a una nueva, está una junta nominadora, está para elegir a una nueva Corte Suprema Electoral. Yo estuve como candidata a diputada por mi partido, no voy a mencionar porque no vengo a hacer política acá, tres veces, luchando por la democracia, porque no hayan privilegios en mi país en los diferentes ámbitos, hasta en el religioso hay privilegios, como mencionaba en el clero. El egoísmo humano lo tenemos todos, todas, pero si luchamos contra esos defectos y miserias, podemos sacar adelante a nuestro país, a Centroamérica y por ende al mundo entero, que esté en una crisis que nos está llevando casi a una tercera guerra mundial. Que Dios no lo permita, como cristiana que soy. Mi pregunta: si ningún sistema, ideología nos dan las soluciones en Latinoamérica y por ende en Honduras, ¿qué podemos hacer? Nos hablan de irnos más al centro, al humanismo. Ajá, nos gobernó aquí, nos están gobernando los humanistas y defenestraron a los magistrados de la corte hace unos años, el 12-12, que es histórico ya, y usted dice que hay que estudiar la historia para que no nos agarren desprevenidos. Hay que leer la historia, sobre todo los jóvenes. Yo ya tengo mis años, ¿verdad? Los jóvenes, para que no se dejen incautar, no se dejen engañar. Violencia engendra violencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos vamos al centro humanista o nos vamos a los extremos que nos llevan a la desgracia? Muchas gracias, la felicito. Gracias a usted. A ver, hay que definir qué es
centro. ¿Centro de qué? O sea, si convienen conmigo en que hagamos la radiografía de que derecha es libre mercado, conservadurismo social, e izquierda es proteccionismo económico controlado por el Estado y libertades sociales, digamos, si esos son los dos extremos, entonces siempre los políticos nos hablan de yo soy centro, no soy de aquí, ni soy de allá. Entonces, ¿qué hacen? Queda un presidente de derecha y pone una viceministra sindicalista o una vicepresidente del partido de izquierda, porque vamos a ser aliados. Eso es como un mal matrimonio, porque entonces en cada decisión que hay que tomar, a ver, por ponerle un ejemplo, el sindicato de salud, vuelvo, viene el presidente de derecha, suponiendo que todo el mundo respeta su ideología, ¿va? Para empezar, y le dice a su vicepresidente de izquierda: mira, yo creo que vamos a tener que eliminar el pacto colectivo con el sindicato, porque si seguimos con ese pacto colectivo y seguimos con esos sueldos por antigüedad, vamos a quebrar el sistema de salud. Viene la vicepresidenta y le dice: estás loco, vos me tocas a mi sindicato y mis bases de mi partido me linchan. Pero es que entonces el sistema de salud va a estar cooptado. Pues ni modo, total vamos a estar aquí 4 años, echarle la culpa al que vino antes. Estar en el centro es no operar, no hacer nada, solo es jalar la pita para ambos lados, pasan 4 años y nadie resolvió el problema. Si eso es el centro. Ahora, yo tengo otra ideología, mi ideología se llama libertarianismo y le voy a contar de dónde viene. Hubo un liberalismo clásico de John Locke, de Bastiat, en el siglo XIX. Ese liberalismo clásico proponía una república, el individuo como la minoría más pequeña, etcétera, etcétera. Alexis de Tocqueville y todos los demás. De la nada el mundo recibe un libro que nos vino a transformar más que la Biblia, creo yo, que se llama El Manifiesto Comunista y el Capital de Carlos Marx. Que, por cierto, para que lo sepan, dato histórico, Carlos Marx publica el primer tomo de su libro El Capital y nunca jamás publicó el segundo y el tercero, porque hubo economistas que refutaron lo que él dijo y él mismo dijo: ya mis otros 2 libros no tienen validez. Entre ellos las tesis de Malthus, por ejemplo. Eso nadie lo sabe, ¿va? Fueron sus seguidores los que publicaron el Capital 2 y el Capital 3, en los cuales se basó toda la teoría de la Unión Soviética, que fracasó, etc. Pero ¿a qué voy con esto? El liberalismo clásico se quedó huérfano, se olvidó, se adoptó a Marx. Entramos al siglo XX, 1914, Primera Guerra Mundial, 1929, Gran Depresión, Estados Unidos se vuelve más socialista que nunca, con FDR, con Franklin Delano Roosevelt. Entramos a la Segunda Guerra Mundial, pim, pam, pum, odio, violencia, intolerancia, y las ideas del liberalismo clásico allá tiradas en el siglo XIX. De la nada entran los 50s, se acabó la Segunda Guerra Mundial, el mundo es perfecto. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Los Republicans, que son la derecha, libre mercado, conservadurismo moral, se agarran del conservadurismo religioso, y los Democrats empiezan a levantarse con gente como Martin Luther King, I Have a Dream, John F. Kennedy, vamos a darle igualdad a todas las razas, las feministas, y la juventud viene y dice: paz y amor, nos vamos con los Democrats. Pero ¿qué hicieron los Democrats aparte de dar derechos civiles y libertades? Restringir la economía. Entonces, en los 70 surge un grupo de hippies locos que fueron a desempolvar ese liberalismo clásico que quedó ahí tirado, que lo mezclaron con Aristóteles, que leyeron La Rebelión de Atlas, El Manantial de Ayn Rand, y dijeron: we're gonna be libertarians. ¿Y eso qué es? Eso es que estamos de acuerdo con los hippies de izquierda en que todo el mundo tiene sus derechos morales, pero queremos la libertad económica que la derecha republicana tanto pregona. Libertad, libertad económica, libertad social, el individuo como el centro de la sociedad y el gobierno como una república que garantiza seguridad y justicia. Esa es mi ideología. Hay gente que me llama idealista, utópica, extrema. Hay gente que dice: eso es el centro, porque es el centro de agarrar lo mejor de cada lado, a discreción de
cada quien como lo quiera ver. Hijo de que muchos hombres dirigentes, más que doctrinas innovadoras, lo que llevaron fue su egoísmo, abultado y acrecido por la duración de sus parciales, su deseo de lucro, etcétera, etcétera. Entonces muchas de estas cosas son más la condición humana, es todo el sistema, pues vivimos una crisis mundial de ideologías y de sistemas. Entonces, Hannah Arendt decía de que el día después de la revolución, el revolucionario se convierte en conservador. Y eso sucede, pues, ¿verdad? De las contradicciones en las que entran. Por eso uno no puede seguir ciegamente a nadie, pues, y eso es una realidad. Yo lo digo porque yo me considero de izquierda, revolucionario, estoy en contra del golpe de Estado. Ahí tendría que ver con quién hablaste, que estuvieron a favor de lo que le pasó al señor Manuel Zelaya. Pero aquí estamos en una crisis de la misma democracia, no ha sido suficiente, ¿verdad? Entonces aquí está qué creamos nosotros, y tampoco podemos venir a importar doctrinas de cualquier país. Entonces, ¿qué vamos a crear nosotros como hondureños? ¿Qué pasa con el bono demográfico que está viviendo Latinoamérica? Que de eso no hablamos nosotros. ¿Qué pasa también con las mismas empresas que nosotros tenemos? Vivimos también las corporaciones mundiales, esa es una realidad, son más fuertes que los mismos estados y subyugan a los estados. Entonces, ese es algo también que hay que ver. Yo creo mucho en los controles, porque la ley no tiene que entender de ideología. Los controles están porque no importa quién llegue, tiene que ser controlado desde el poder. Entonces, eso sucede, bueno, todo lo que supuestamente quería hacer alguien, en el país lo estamos viviendo, ¿verdad? El problema es de que muchos de los que están acá y que supuestamente son libertarios, cuando hacen los análisis, muchos no hablan ni tan siquiera del gobierno en el que están. Yo estuve en un evento en San Pedro Sula de 4 horas y estaban hablando en contra de la izquierda latinoamericana, solo eso se trató. Y el gobierno, los más grandes índices de violencia están en gobiernos de derecha en Latinoamérica. Entonces, hay toda esta cuestión de que yo creo que no importa si uno va a ser científico, la cuestión de ideología tiene que ver precisamente con los indicadores y eso no importa. No importa si es de izquierda, no importa si es de derecha, si está fracasando, si tiene toda la familia empleada, si tiene cooptado el sistema de justicia, entonces es tan nefasto como el de derecha, y eso hay que aclararlo. Yo creo que simplemente para cuestión de la presentación deberías nutrir más eso, porque da la impresión de que tiene una inclinación, y yo creo que si es malo, a mí no me importa sea de derecha o no sea de derecha. Entonces le hace tan daño, pues, así como el que roba del Estado, como el que es ineficiente del Estado es igualmente malo, el corrupto como el ineficiente, porque al final el poder y el dinero lo están mal aprovechando. Entonces nosotros como generación, para terminar, nosotros como Honduras, nosotros como Latinoamérica, tenemos que ser innovadores en la política, no solamente en la empresa, porque muchas veces damos la innovación para lo comercial, para lo económico, pero es una crisis de la democracia. Yo creo que la clase política está en crisis en todos lados. Si nos vamos a los partidos, en Honduras hasta los nuevos partidos, hay caudillismos terribles. Entonces vamos a cambiar de cadenas. La cosa es cómo nos cambiamos, nos cortamos las cadenas. Entonces muy bien, siendo joven, yo creo que a veces en muchas personas deja como que qué bueno que esté cuestionando a la izquierda, porque creo que es necesario. Desafortunadamente a veces no somos ni dialécticos, ¿verdad? Que uno tiene que agarrar la crítica, pero con el mismo sable o con el mismo machete tiene que ser también a la derecha, ¿verdad? Porque no entiende, los malos están en uno y otro lado, no importa cómo se vistan. A ver, te voy a responder y luego te voy a hacer una pregunta. Para la izquierda soy pro derecha, pero la derecha me voy a hablar y es como esta muchachita inmoral, atea, pro legalización de drogas, pro gays, ¿qué le pasa? A cada quien le toca un nervio donde siempre piensan que yo no estoy de acuerdo con ellos, y cada quien tendrá acuerdos conmigo. Esta presentación yo no la di entera. Cuando la doy entera pongo muchos más ejemplos, pero la razón, o sea, que tú me digas es que no te veo criticar a la derecha, tal vez porque en las cosas en que estoy criticando a la derecha para ti no van a ser suficientes, pero para ellos sí, sobre todo cuando me pongo a hablar de los temas de libertades sociales. ¿Me entendés? Ahora, yo tengo que tener aliados si me voy a meter en política, porque ese es el otro gran error que han tenido los libertarians. Los libertarians se quedan
en la cafetería de la universidad discutiendo quién era más liberal, si Friedman o Mises o Hayek, y no salen a la calle, no tocan al pueblo, no le hablan de estas ideas. Entonces, si yo me voy a aventar a ir a bajar a tierra los conceptos que tengo que asumir que nadie va a leer por su cuenta, nadie se va a poner a leer la retajila de libros que yo leí, entonces a mí me toca venir y exponerlos, tengo que tener aliados. ¿Y de quién me voy a aliar? Pues por lo menos de los 3 poderes económicos que te pueden llevar al poder son los corruptos del mismo sistema, los narcos o los empresarios. Tengo 3 para escoger, y la izquierda también. Entonces, eso te lo dejo ahí. Ahora yo te pregunto, si tú tuvieras tu Honduras ideal, si a Manuel Zelaya no lo hubieran sacado, te voy a hacer 3 preguntas. ¿Qué cambios hubieras hecho en economía? ¿Cómo sería tu modelo democrático? ¿Y qué funciones, como alguien de izquierda, porque la izquierda ¿qué nos propone? Que el gobierno sabe mejor que el individuo lo que económicamente conviene y que entonces el gobierno debe controlar. Por más que cada vez que confiamos en un gobernante nos roba, la propuesta de la izquierda sigue siendo el poder económico y gubernamental tiene que ser uno mismo. Entonces, ¿cuál sería esa Honduras ideal tuya del socialismo del siglo XXI? Porque imagino que estás consciente de lo que está pasando en Sudamérica. Bueno, para empezar, por decir de izquierda, me están matriculando con el socialismo del siglo XXI y específicamente, pues. Es que esa es otra cosa, perdón, solo para decirte. Ahora la izquierda dice, es que nunca ha habido socialismo. Socialismo nunca ha habido. Entonces la izquierda no se identifica con Castro, ni con Stalin, ni con Mao, ni con ninguno de los representantes que con la bandera de la izquierda llegan a gobernar. ¿Ah, qué cómodo? ¿Qué es lo que los libertarios les estamos tratando de decir? No se puede implementar comunismo porque una vez los cerdos se rebelan del humano y llegan al poder, en Animal Farm de George Orwell va a pasar lo mismo. Y entonces la excusa de ustedes, y cuando digo ustedes digo la izquierda, es que nunca ha habido socialismo, es que no puede haber socialismo. Como ustedes que dicen que ha habido libre mercado, es lo mismo. No, perdóname, pero yo sí te puedo comprobar que no hay libre mercado con los aranceles, los proteccionismos y los privilegios económicos. Puedo decir de que por las prácticas y los sistemas que tienen, también puedo decir ahí no hay socialismo. No son las prácticas, es la naturaleza humana que es egoísta. Y eso es lo que la izquierda no termina de entender. Por naturaleza, el individuo vela por sí mismo. Y cuando le das poder absoluto económico al individuo, el individuo abusará de ese poder y dejará a toda su población desamparada. Es que exactamente por eso mismo. Pero decime vos, ¿en qué arcángel caído del cielo? Si no fue Fidel, si no fue Che, si no fue Mao, si no fue Stalin, ¿quién es ese arcángel caído del cielo que una vez en el poder va a implementar ese socialismo que nunca hemos visto? Bueno, primero estoy con la línea de Mariátegui de que decía de que la revolución latinoamericana no puede ser calcos, sino que tiene que ser creación heroica. Entonces yo creo que igualmente nosotros como hondureños, nosotros tenemos que plantearnos el modelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Entonces el problema aquí es que hacemos copy-paste de toda la doctrina occidental o de donde sea, la agarramos y queremos simplemente implementarla, ya sea de izquierda o ya sea de derecha. Entonces nosotros tenemos que crear nuestros propios principios, qué es lo que queremos. Entonces en esa creación estamos. Si igualmente la izquierda, así como la derecha, que tiene un montón de ideologías internas y eso, también en la izquierda decimos, bueno, llegaron por tal y tal, pero la forma en que operan, el mismo clientelismo, entonces decimos que muchas de esas no pasan el examen, pues. Lo que son esenciales para vivir, por ejemplo, la energía. Energía eléctrica, la energía debería estar estatizada. Y si el dictador de turno me pone un precio carísimo, yo no tengo opción. No, porque si es energía renovable no tiene que haber un precio carísimo. Entonces, para empezar, estamos hablando de la parte ideal y así estamos. Es un debate de utopías que nosotros tenemos. Porque lo de ustedes también es una utopía. Electricidad. Entonces, el que trabaje en el monopolio estatal de la electricidad fresca la vida hasta los 65 años sin manera que lo despidan.
garantizado que no va a tener competencia. Es que el problema es de que el hecho de que el gobierno sea de izquierda, también tiene que haber efectividad, también tiene que haber eficiencia. Entonces tiene que haber un control. No estamos hablando, como ustedes lo ven, de que todo es clientelismo, de que va a estar ahí por todo el tiempo. Entonces también tiene que haber principios de eficiencia, también tiene que haber principios de eficacia, también tiene que saber producir los procesos, tienen que ser innovadores también. Entonces tiene que transformarse, porque de hecho la lógica era transformar los medios de producción, revolucionarlos para poder socializar todo eso, pero tiene que haber una revolución en la economía. Pues tenemos que crear una economía fuerte, innovadora y a la altura del siglo XXI. Y en Latinoamérica eso no lo ha creado ni la izquierda ni la derecha. Si nos comparamos con Asia, la cantidad de PIB que nosotros le ponemos a investigación y desarrollo es la más baja del mundo. Entonces, y nos vamos a Asia, con los que estamos nosotros, con los que sí, derechistas, y que hay izquierdistas y dictadores, y al final en producción de conocimiento nos llevan años luz a Latinoamérica, mucho menos si nos comparamos con Estados Unidos. Entonces los retos son más allá de verlo de una manera tan lineal. Te corto porque nos tenemos que ir, pero me parece curioso cómo hablas de que no hay que hacer calcos ni copy-paste. ¿La humanidad es una, sí o no? ¿Somos todos iguales, sí o no? Negros, chinos, blancos, pelirrojos, debajo de la piel, todos sangramos y tenemos las mismas venas y la misma cosa. El ADN nos enseña que todos somos una licuadora genética desde hace 40.000 años. Si cada uno de nosotros nos sacamos una muestra, somos una licuadora genética. No existe otra cosa como la cosmovisión hondureña. Tu país fue creado a través de violencia por conquistadores que les convino hacer una región fronteriza, y probablemente dentro de 200 años ya no exista, porque cada vez el individuo se representa más a sí mismo y la nación-estado está colapsando, para empezar. Si concebimos que todos los seres humanos somos iguales en manera de ADN y biológica, deberíamos también de concebir que todos compartimos la misma naturaleza racional. Yo no me trago eso de que hay razas más estúpidas que otras, como creían los nazis, ¿sí? Si todos los seres humanos concebimos una misma racionalidad, quiere decir que mi manera de operar a través de incentivos va a ser la misma que la que tuvo Juana de Arco, Cleopatra, Hipatia de Alejandría o Adolfo Hitler. Y que la diferencia, si yo me impulso por incentivos, es el contexto bajo el que me muevo. Y hay dos tipos de incentivos para motivar al hombre a actuar: los incentivos perversos o los incentivos positivos. Los incentivos perversos, durante la mayor época de la humanidad y durante la mayor parte de nuestra historia, para lograr producir algo como energía eléctrica, u hospitales, o escuelas, o cámaras de televisión, lo único que se nos pudo ocurrir fue esclavizar a la gente. Claro, tengamos esclavitos, azotémoslos duro, jodámoslos y que nos produzcan pirámides, lo que queramos. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, creímos que la forma más eficiente de incentivar que alguien hiciera un trabajo era esclavizándolo. Y de la nada, por puro conocimiento económico, nos dimos cuenta que eso de esclavizar gente no solo era bien cruel, sino también era bien caro. Y entonces empezamos a utilizar el dinero. Porque el dinero emancipa, ¿sí? Vos haces un trabajo, a vos te pagan un cheque. Lo que vos hagas con ese dinero es tu problema. Te puedes ir donde las strippers, comprarle un regalo a tu mamá, ahorrarlo, somatártelo en el casino, lo que quieras. El dinero emancipa. Y cada uno, en su autonomía, con el dinero, puede venir y actuar. ¿Bajo incentivos perversos o bajo incentivos positivos? Que va a haber malditos en el mundo, los va a haber, siempre los ha habido y siempre los habrá. Violadores, ladrones, corruptos y criminales. De lo que se trata este sistema es de que los incentivos de la gente perversa afecten en la menor medida a los que sí están haciendo su trabajo, que son la mayor parte de la humanidad. La propuesta de la izquierda es: hay factores de producción intocables que deben ser de la nación,
Y no se puede hacer copy-paste de lo que está afuera. ¿Quién te inculcó a ti que un gobierno, que aparte solo es un cúmulo de individuos puestos ahí por otro cúmulo de individuos, tiene el derecho a tener el monopolio de algo? Te lo inculcaron otras ideas que vienen de otros lados. Si vamos a concebir que la humanidad es una y que por genética y biología funciona de una manera, como lo demuestra Carl Sagan, por ejemplo, entonces no se trata de calcos, se trata de aprender de los procesos evolutivos humanos como un todo. Bueno, entonces aprendes del Imperio Romano, aprendes de los chinos, aprendes de todo. Y cuando analizas la historia, ¿qué encontrás? Que a más gobierno, más jodido el individuo. Y a menos gobierno, más libertad. A eso me refiero yo, que adaptás. Ustedes quieren, la izquierda quiere adaptar la realidad, ¿sí? Quieren venir y acabar con la naturaleza impulsiva del humano de no pensar en sí mismo. La derecha también. La derecha quiere que el humano actúe económicamente libre, pero moralmente, papito, amén, ¿va? Entonces, lo que proponemos los libertarios es nombre. En lugar de pelear contra la naturaleza humana, que es lo más valioso, porque la vida, desde que es vida, quiere seguir con vida, y por eso el humano lucha, y por eso el humano se educa. Entonces, en vez de tratar de cambiar la naturaleza, ¿por qué no tenemos un sistema que incentive lo mejor de esa naturaleza? Y la propuesta nuestra es que el individuo en libertad funciona mejor que en sometimiento, y que no hay manera de que un burócrata en la arrogancia de su escritorio pueda tomar decisiones económicas por una señora en el mercado. El conocimiento es disperso y cada uno tiene derecho al suyo y a tomar sus propias decisiones. La propuesta de la izquierda siempre es no, hay unos más sabios que otros. Y esos más sabios nos recetan que la electricidad, o las sandías, o el papel higiénico, o los supermercados, porque encima nunca se ponen de acuerdo en cuál es esa lista, ni entre ustedes. Y luego cuando quieren hacer sus experimentos siempre fracasan por eso. Entonces, o se ponen de acuerdo y dice la izquierda, esta es la lista de las 10 cositas que van a ser estatizadas, y lo ponen a prueba y comprueban que a diferencia de todos los comunistas que han gobernado sí lo pueden lograr, o luego no se quejen. Ahora a mí me dice la gente, es que el libre mercado tampoco ha funcionado. Decime dónde existe. Bueno, exactamente es lo mismo que hablar de socialismo, ¿dónde existe? Sí, pero la diferencia es que el libre mercado no existe porque haya habido experimentos perversos que hayan comprobado que atentan contra la naturaleza del hombre, sino que el libre mercado no existe porque siempre hay gente que dice hay que tener un poquito de protección y que el gobierno se encargue. Bueno, me tengo que ir, muchísimas gracias.